La juntada histórica de Tras la Sierra. Diego Zavalla. Carlos Vicente. Bienvenidos, este es un nuevo episodio de La Juntada Histórica de Tras la Sierra. Soy el profe Carlos Vicente y me encuentro una vez más junto al profe Diego Zavalla para volver a contar sobre la historia de Villa Dolores, de Tras la Sierra. Te saludo, Diego, ¿cómo estás? Muy bien y muy contento por la repercusión que están teniendo estos videos en nuestro medio, agradeciéndole a todos este apoyo, este acompañamiento que nos hace muy bien. Y bueno, y con muchas ansias de seguir con este proyecto, ¿cierto? De divulgación o de conocimiento, en algunos casos también, de nuestra historia de Villa Dolores y bueno, su relación obviamente con Córdoba a nivel nacional. Lo importante es eso, ¿no es cierto? Este ida y vuelta que se va generando, en donde nuestra idea es también ir aprendiendo, porque vamos descubriendo mientras estudiamos, porque para hacer los videos estudiamos, ¿no es cierto? Es historiografía, y hacer partícipe a la gente, que con sus comentarios, bueno, nos ayudan a seguir creciendo y que podamos hacer muchos videos más. En este caso, nos vamos a centrar, y Diego ya va a hacer la contextualización, en los años que van de 1862 a 1880. Esto no es ocurrente porque muchos historiadores toman esta etapa como un periodo de transición a nivel nacional, lo que es la historia argentina, y acá vamos a tratar de vincular, como siempre, esa historia argentina con lo que es la provincia de Córdoba y la historia de Villa Dolores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para contar, Diego, en esta ocasión a nivel nacional y provincial? Claro, muchos autores llaman este periodo un periodo de transición, exactamente, o periodo también de las tres grandes presidencias fundacionales que le van a dar forma prácticamente definitiva, por lo menos desde el punto de vista legal, el marco general al Estado argentino, que son las presidencias de Bartolomé Mitre, luego la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento y por último la de Nicolás Avellaneda. Cada una con una impronta diferente, por así decirlo, con políticas de Estado diferentes, pero que el objetivo siempre es el mismo, o sea, dar, por ejemplo, en el caso de Mitre, un marco legal, por así decirlo, con la creación de códigos comerciales, códigos penales, ¿no es cierto?, para el tema de lo que sería el marco jurídico, la eliminación de enemigos internos y externos, que para bien o para mal sucede en esta época. Si hablamos de Domingo Faustino Sarmiento, obviamente la gran política educativa que va a tratar de implementar durante sus presidencias y también sobre la gran labor científica, la implementación de un pensamiento positivista, así se le dice, que traería un futuro progreso en apariencia, por lo menos eso era lo que él se planteaba en su presidencia. Y bueno, después Nicolás Avellaneda va a ser un presidente tucumano que, bueno, va a tratar ya de crear incluso hasta un partido político que va a tener una gran trascendencia a partir de 1880, que sería el Partido Autonomista Nacional. Es un periodo donde, vuelvo a repetir, la búsqueda del progreso y la implementación de un pensamiento positivista basado en la creencia en que la ciencia nos va a traer, no sé si la felicidad, pero junto con la modernidad, un orden, líneas generales. Esto está más que claro luego de las guerras civiles que tuvimos, los periodos de anarquía, por lo menos hasta 1862. En la provincia de Córdoba, como lo hablamos en videos anteriores, bueno, el proceso de desfederalización de nuestra provincia se va a ir dando porque el liberalismo está pisando fuerte, más que nada en esta época, el mitrismo también. Y bueno, en la provincia de Córdoba, bueno, se da una serie de sinuosidades, dicen algunos autores, en donde políticos federales pasan a ser liberales momentáneamente, va a haber una serie de revoluciones, pero en sí todo va a concluir con un periodo de
la implementación definitiva de un marco legal, un botón de muestra, que es algo que repercute también aquí en nuestra región, la sanción de leyes de tierras, por ejemplo, que lo habíamos hablado en videos anteriores. ¿Cuál sería el botón de muestra? Por ejemplo, una revolución que hubo, federal, por así decirle, que volteó el gobernador Mariano Fragueiro en 1860, llevó a que los cabecillas de estos movimientos recibieran en compensación por voltear a un gobernador hectáreas, casi 10.000 hectáreas cada uno de estos líderes, en 3 o 4 líderes, como una especie de premio por ese tipo de acciones. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que a partir de 1873, ese tipo de cuestiones van a ser legalizadas. ¿Por qué? Porque lo que se le entrega, en este caso estos líderes federales en 1860, son tierras fiscales, son tierras que pertenecen al Estado. Entonces ya se empieza todo a regular a partir del tema de la tenencia de tierra que habíamos hablado en algún momento. Todo eso en un marco en el cual, a nivel nacional, algo que repercute en la provincia de Córdoba, la Exposición Nacional de 1871, con la llegada de Sarmiento en un tren, marcando y mostrando que el progreso, el futuro, es el ferrocarril, o la llegada del telégrafo también. La parte negativa de todo esto, y ahí te voy a dar pie a lo tuyo, es que todo esto se da a nivel provincial, pero teniendo en cuenta que nuestra región tiene un grave problema geográfico, por así decirle, o un lindo problema geográfico, que son nuestras sierras. Y eso va a llevar a lo que hablábamos antes, en charlas previas al video, al aislamiento que va a tener esta región y que para bien o para mal va a repercutir en el proceso de progreso de nuestra región. Es así. Es decir, las sierras de Córdoba hacían que, de ahí, ¿no es cierto?, el nombre también de Valle tras la Sierra, que es muy antiguo. ¿Qué pasaba? La región se encontraba desconectada del resto de la provincia y al mismo tiempo del resto del país. Es decir, este país que empezaba a buscar un rumbo económico, sobre todo por lo que son las agroexportaciones, no se va a ver reflejado en Tras la Sierra. ¿Por qué? Porque, por un lado, la distancia con el puerto de Buenos Aires, que es mucha, pero agregándole a eso también las sierras que hacían difícil la circulación, por ejemplo, desde Villa Dolores, San Javier, Las Rosas, la Villa de Tránsito. Para ir a Córdoba era muy difícil. Era difícil para una persona, imagínense, para transportar cargas, era imposible. Y la otra opción, que era rodear las sierras, hacía que la distancia fuera todavía aún mayor. Entonces eso nos ponía en una posición de aislamiento. ¿Qué va a significar eso? No va a significar, digamos, todo negativo, como se puede pensar o como a veces se quiere plantear, porque bueno, esta región antes, en tiempos coloniales, había tenido su florecimiento, que eso lo hemos dicho en videos anteriores. Si bien pasa por años difíciles, va a empezar a buscar su potencial económico e encauzarlo, ¿sí? Y por supuesto que va a ser también en base a una economía de agricultura, ganadería, de subsistencia, pero que va a comenzar a potenciarse, a organizarse, y sobre todo desde la búsqueda de las instituciones por regular esa economía. Me gustaría agregar algo para darle más fuerza, obviamente, a lo que vos estás comentando, que lo dijimos en algunos videos anteriores, que lo volvemos a repetir ahora. La labor del Estado provincial y obviamente de los gobiernos municipales, podríamos decir, van a estar a la par, obviamente, de la tarea de la Iglesia Católica, Sí. ¿no es cierto? Que es otro elemento que sirve de un fuerte apoyo del Estado para el progreso, para el fomento de una región donde, obviamente, en nuestra zona, y aquí en Villa Dolores, y lo vamos a hablar más adelante, obviamente, la presencia en Villa Dolores de nuestro santo brochero entre 1870 y 1872 tiene mucho que ver con esta transformación y organización del Estado a la par de la Iglesia Católica. Si vemos, por ejemplo, en cuanto a economía estrictamente, ¿qué producciones tenemos en la región? Tenemos agricultura, trigo, maíz, es decir, los cereales que son más básicos. También tenemos producción de carne, cueros, lana,
es decir, tenemos ovinos y vacunos. Todo en general es para el mercado local, regional. Por eso tampoco hay mucho para exportar, ¿sí? Es decir, aislamiento geográfico, producción de subsistencia, y después, ¿qué va a hacer las autoridades locales? Van a intentar regular y potenciar esta economía. Tenemos muestras, si uno lee la historia de Villa Dolores y la de Tras la Sierra de Barrio Nuevo Imposti, de, por ejemplo, medidas que se toman para potenciar estas actividades económicas. Una de ellas, hoy, ¿no es cierto?, lo podemos ver como algo negativo, pero se hace una campaña para exterminación de leones, así se llama, que eran los pumas, ¿sí? Bueno, eso se hacía ¿por qué? Porque, bueno, el humano, ¿no es cierto?, invadiendo el territorio de la naturaleza, y el puma, si se le quita su hábitat, atacaba, ¿no es cierto?, los ganados. Entonces, ahí vemos una acción que, como dije, hoy la vemos como negativa, pero es una acción del Estado, en este caso de esta municipalidad de campaña, como llama el autor, Barrio Nuevo Imposti, tratando de dar una recompensa por la caza de estos animales que provocaban daños a una producción que era clave. Y me gustaría agregar a eso que Sí. estás diciendo, que a nivel nacional todavía no existe una política, ¿no es cierto?, de implementación del modelo agroexportador, que es la producción a gran escala, principalmente en la zona de sur de la provincia de Córdoba, sur de Santa Fe y las actuales provincias de La Pampa y Buenos Aires. Obviamente que ante la ausencia de políticas a nivel nacional, nuestra región, entre 1862 y 1880, terminaba perdiendo. Claro, terminaba perdiendo porque venimos a ser como, o éramos, como la periferia, ¿no es cierto?, de este modelo. Eso se va a romper, pero mucho tiempo después, y quizás un poco tarde, ¿no es cierto?, que eso queda para videos posteriores. Pero hay más acciones del Estado municipal tratando de potenciar las actividades económicas. Por ejemplo, tratan de aplicar impuestos. ¿Por qué? Por un lado, para regular esta economía y por otro lado, para generar recursos fiscales, para tratar de que ese progreso que todavía no llega por ese modelo agroexportador a nivel nacional que se está desarrollando, tratar de que ese progreso construirlo, digamos, desde las bases. Y digo desde las bases porque también hay una vinculación, si uno analiza lo que lee en los autores, que el Estado local, ¿sí? No quiero decir la municipalidad porque la municipalidad va a surgir unos años después, pero ya hay un consejo deliberativo, esta municipalidad de campaña que le llama Barrio Nuevo Imposti, donde unen los esfuerzos las autoridades con ciertos sectores de la población para tratar de concretar obras, ¿sí? Y ahí tenemos, además de los impuestos, también creación de escuelas, cuando ni siquiera tenemos una ley nacional de educación, ante el escaso aporte presupuestario de la gobernación, acá con esos recursos que se recaudan gracias a los impuestos, se generan escuelas. Puntualmente hay un dato muy interesante. En el año 1871 se destina en el presupuesto del departamento San Javier 616 pesos bolivianos para caminos, que era una gran necesidad, y 673 para escuelas. Es decir, se destina más para escuelas, para enseñanza, que para caminos, ¿sí? Es decir, que todo esto que se va construyendo de a poco entre las autoridades y los ciudadanos es para el desarrollo de la región. Por eso dije que no era todo negativo. Y me gustaría agregar un dato. Vos nombras pesos bolivianos en este caso. Ubiquémonos en esta época. Todavía existen ciertas anarquías dentro de la economía. Una es la ausencia de una moneda a nivel nacional, que recién se va a implementar a partir de 1881 con lo que sería el peso nacional. Pero antes, bueno, había otra serie de monedas Circulaban. que circulaban. Monedas regionales, extranjeras, monedas que todavía perduraban de la época de la colonia. Entonces, digamos que comerciar era complicado porque no existía una moneda única como lo que existe en la actualidad. Y además era escasa. Eso tenemos registro también de que era muy escasa la moneda circulante, con lo cual a veces prevalecía el trueque. En el comercio regional muchas veces se trataba del antiquísimo trueque, porque no había otra forma de intercambiar los productos. Es decir, me parece que lo importante es destacar que no es todo negativo el no estar vinculado a este modelo agroexportador, porque de alguna forma permitió que a nivel local se potenciaran las actividades económicas que existían
y tratar de sacarle jugo a las piedras, como se dice, para tratar de generar recursos y empezar a generar este progreso. Y así va a ir creciendo, no solo Villa Dolores, también las otras poblaciones. Van a surgir, por ejemplo, las escuelas de varones, las escuelas de niñas, en Villa Dolores, en La Paz, en Las Rosas, en San Javier, en lugares incluso más alejados también donde hay pocas personas. Y algo para destacar es que esta educación que se busca no es para todos, ¿sí? Ujú. Y ahí vemos también los diferentes estratos sociales que había en ese momento. En general las escuelas no tenían más de 50 o 60 alumnos, cuando para esta época, en la estimación que hicimos, de acuerdo al censo que va a venir después, estamos hablando del departamento de San Javier de unos 14.000 habitantes más o menos. Entonces, Aproximadamente. que una escuela tenga 50 o 60 alumnos es muy poco. De hecho, destaca Barrio Nuevo Imposti que los sectores campesinos, incluso gente de los pueblos originarios que había, no acceden a la educación. Y otro dato, la ley 1420 de educación, que va a venir posterior, 1884, no significa que todo cambio en el panorama educativo, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Estamos hablando de la llegada del progreso, y el progreso muchas veces no llega como uno quiere, rápido, sino que es un proceso gradual. Y en materia educativa, aparte de estas iniciativas, ¿no es cierto?, locales, algo que sí se va a potenciar ya a partir de 1880, pero es el año, un antes y un después, es ya el fomento de la educación que va a tener la Iglesia Católica con la creación de importantísimas instituciones a nivel regional, como, bueno, institutos educativos en la ciudad de Cura Brochero, bueno, que en ese momento obviamente tenía otro nombre, que a instancia del Santo Brochero, bueno, van a crear una serie de instituciones educativas, casas de ejercicios, que de alguna u otra manera van a tener su repercusión en el fomento de la educación, la cultura y también la economía de nuestra Villa Dolores. Eso es muy importante y creo que es una muestra más esa, en ese caso, de cómo la etapa de transición, porque veníamos, ¿no es cierto?, de tiempos coloniales donde la autoridad era casi dual, digamos, la iglesia y la corona se hacían presentes juntas. La mejor representación, ¿no es cierto?, del gobierno colonial era una iglesia en el medio de la nada, donde alrededor vivían pocas personas. Y eso va transicionando, pero la iglesia empieza a encontrar un nuevo rol. Es decir, ya no está el gobierno colonial, pero la iglesia empieza a encontrar un nuevo rol. Las primeras imágenes o bocetos, por así decirlo, de planos de nuestra ciudad, obviamente gira en torno alrededor de lo que sería una plaza o fuerte, como lo dijimos también en videos anteriores. ¿Y qué es lo que tiene alrededor del fuerte? Obviamente que la iglesia o la capilla, y en base a eso se va diagramando las cuadrículas, ¿no es cierto?, las cuadras, y la traza se va modificando, no solamente de Villa Dolores, sino de casi todas las futuras ciudades de esta época. Se hacía el pueblo alrededor de la iglesia y si no, lo primero que se hacía era la iglesia y alrededor de la iglesia el pueblo. Esa era más o menos la idea. Y antes de ir específicamente para hablar de la figura del Santo Brochero, me parece fundamental y tiene que ver directo con Brochero, por eso voy a dejar pie, el tema de los caminos, porque dijimos antes el aislamiento. Bueno, problemas de comunicación, no solo de que no llegaba el ferrocarril, porque ya a nivel nacional empieza de manera vertiginosa a incrementarse la red ferroviaria, acá muy lejos no llega, va a llegar mucho después. Nosotros ni siquiera teníamos ferrocarril, pero no había caminos. Y no solo que no había caminos para llegar a Córdoba, no había caminos, por ejemplo, para ir hacia San Luis. Ese es un tema, disculpa que te interrumpa, Sí. que muchas veces está bueno que lo tengan en cuenta quienes nos están migrando. La presencia del Estado, que hoy está un poco desvirtuada, la presencia del Estado, para bien o para mal, la presencia del Estado es esto básico que también lo dijimos en videos anteriores, o sea, es construir la infraestructura básica que necesita un país o una región para fomentar el progreso. Pero para eso hace falta leyes para recaudar impuestos, o sea, los recursos. Y ahí se va armando, por así decirle, el progreso de una región.
y por eso, bueno, también nuestra Villa Dolores y Tras la Sierra tenía varios factores en contra, que es lo que estamos tratando de describir. ¿Cómo se lucha contra esos factores en contra? Bueno, trabajo entre las autoridades y los vecinos. Se recauda y por otro lado muchos ponen manos a la obra y se van a empezar a hacer caminos. Por ejemplo, de Villa Dolores a San Javier, de Villa Dolores a Villa de las Rosas, y después el más ambicioso en esta época es el que se hace hasta Santa Rosa, en San Luis, que es una carretera, se le llama, que tarda 5 años en construirse, y es fundamental porque si ustedes que están viendo piensan hoy en día, por ejemplo, para ir a Buenos Aires, ¿hacia dónde vamos? Vamos, ¿no es cierto?, hacia Río Cuarto, es decir, hacia San Luis, pasamos por San Luis para después ir a Buenos Aires. Es decir, es una primera ruta para ir saliendo de ese aislamiento. Otro dato, para quien sea de San Pedro, ¿no es cierto?, que estamos unidos por muchísimos lazos con San Pedro, en esta época las autoridades, que vendrían a ser las autoridades municipales, le están pidiendo a nivel provincial, están reclamando una autorización ¿para qué? Para tratar de expropiar tierras que van a ser, están en el medio de lo que vendría a ser el camino que va a unir las dos localidades. Algo tan básico como esto, expropiar o realizar deslindes de territorio, ¿no es cierto? O sea, todo esto se está tímidamente organizando en este periodo, entre 1862 y 1880, pero es muy lento y bueno, lo que no había es paciencia, pero bueno, estamos hablando de hace más de 150 años atrás. Además, hay que pensar las herramientas de la época. Es decir, una cosa es hacer un camino en la actualidad y otra cosa es hacerlo en aquel momento. Se menciona un dato para Nuevo Imposti, por ejemplo, la utilización de prisioneros, es decir, aquellos que no habían, o habían, ¿cómo se dice?, infraccionado la ley, se los usaba como trabajadores forzosos en las obras de los caminos. En ese sentido, el Estado provincial sanciona una ley, ¿no es cierto?, para combatir lo que ellos consideran el vago, utilizan esa palabra, el vago o los que tienen una mala vida. Hacen referencia, obviamente, por ahí a un delincuente o a personas que habrán tenido algún vicio, por así decirle. Eso está regulado incluso en esta época con una ley a nivel provincial, ¿no es cierto? Destinar esta gente de una vida viciosa a cumplir este tipo de tareas que vos estás nombrando. Que quizás son resabios también de otra época anterior, ¿no es cierto? Donde decíamos que mucha gente, como no tenía un oficio, una profesión o un trabajo, había militado para alguno de los bandos luchando, y eso ya se había terminado. Entonces, bueno, los caminos, ¿por qué dije fundamental para entender la figura de brochero? Porque esa ausencia de caminos es algo que va a preocupar mucho a la visión del santo brochero. Lo que podemos contar en esta época, porque la gran obra de brochero va a venir posterior a 1880, pero él ya en 1869 va a ser designado a San Pedro como jefe eclesiástico del curato. Esa era la sede del curato de San Alberto. Y ahí va a empezar con su obra, que en principio hasta 1880 va a estar, digamos, más relacionada con lo religioso, pero siempre con otra visión. Por ejemplo, haciendo que los vecinos participen y trabajen de manera comunitaria para construir o para reparar iglesias. También fomentando ya construcción de escuelas, es decir, hay una labor social que tiene su reflejo también con lo que decíamos, las autoridades y el pueblo intentando buscar ese progreso que de otra manera era difícil que llegara. Me gustaría agregar ahí que algunas historiadoras e historiadores que han estudiado obviamente el tema de brochero, ¿no es cierto?, y el progreso de lo que vendría a ser acá, ¿no es cierto?, toda la diócesis de Cruz del Eje. Bueno, en Villa Dolores, o sea, tuvo una acción, una participación brochero está documentado que entre mayo de 1870 y prácticamente noviembre de 1871 están las actas firmadas de, por ejemplo, el tema de bautismos, ¿no es cierto?, que realizaba en lo que vendría a ser ahora la Basílica Menor, pero que en su momento, bueno, obviamente que era capilla, que de a poco se fue construyendo con el aporte de vecinos destacados aquí de la zona. Y ahí está
la presencia de nuestro santo, por lo menos aquí a nivel local en Villa Dolores propiamente, más allá de su acción pastoral que va a realizar en San Pedro y después, más que nada, ya a partir de 1880 con la tremenda obra en general que va a realizar en todo el Valle de Tras la Sierra. Y su preocupación por conectar el valle con el resto del país, con el resto del mundo, podríamos decir, porque nosotros, digamos, teníamos nuestro mundo y estábamos un poco desconectados del resto del país. A modo de conclusión, ¿qué conclusiones podemos sacar, elaborar a nivel provincial, nacional y cuáles podemos sacar a nivel regional? Sí, algo que habíamos coincidido antes en charlas previas que tuvimos, es que obviamente que acá se van a sentar las bases de el futuro progreso, ¿no es cierto?, que va a llegar, obviamente, todo tímidamente, pero ya efectivamente a partir de 1880 en adelante, cuando ya definitivamente ya están dejadas atrás todas las luchas internas, incluso, bueno, la otra gran conclusión que podemos sacar es que, bueno, Villa Dolores y, bueno, lo que sería el Valle de Tras la Sierra, es testigo de que aquí en Córdoba, particularmente en Córdoba, va a surgir por la acción de el futuro presidente Nicolás Avellaneda lo que sería el Partido Autonomista Nacional, que va a ser el que va a llegar al poder en 1880 con la presidencia de Julio Argentino Roca. Entonces es como que las diferentes regiones, incluido nosotros, lo que sería el Valle de Tras la Sierra, tienen que ajustarse, por así decirle, a este nuevo orden político que va a venir y que va a ser un antes y un después en la historia argentina. Como siempre digo, para bien y para mal, porque muchas veces el progreso también, bueno, trae su parte negativa, que son polémicas muchas veces algunas acciones. Córdoba, en ese sentido, y el Valle de Tras la Sierra empiezan a tener una sintonía definitivamente con la política y con la economía que se va a dar ya a partir de 1880. Pero eso ya es parte de otros videos. Es así. La conclusión que me parece importante para destacar de lo que sería Villa Dolores y la región, pero principalmente Villa Dolores, que en esta etapa, en 1875, puntualmente, se va a trasladar lo que es este Consejo Deliberativo, esta municipalidad de campaña, se va a asentar en Villa Dolores, porque estaba funcionando en San Javier, que era la población de mayor envergadura en la región. Y me parece fundamental porque muestra cómo Villa Dolores va a ir creciendo su radio urbano, pero también sus actividades, y ya ahí, con el traslado de este Consejo Deliberativo, va a ser la base para que después se termine creando la municipalidad y además para que comience a ser el centro administrativo, comercial, económico de toda la región. Es decir, como dijiste, se sientan las bases a nivel nacional, a nivel provincial y también aquí para Villa Dolores. Es decir, es una transición desde una época que ya va a ser abandonada, no se va a volver a ese pasado, y vamos a ir a una etapa nueva donde ya sí va a venir el progreso y la consolidación de Villa Dolores como una ciudad, o la ciudad quizás más importante del Valle de Tras la Sierra. Este ha sido el video de hoy. Los invitamos a que se suscriban, que nos den me gusta, que nos hagan comentarios para próximos videos y los esperamos en la próxima. Gracias.